Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Entre hoy y mañana vamos a terminar la unidad número 3. ¿Está? La unidad número 3 que junto con la unidad número 2 va a ser la segunda evaluación que vamos a tomar. Fíjense que yo mandé creo que el viernes pasado mandé las fechas. Se tuvieron que modificar porque inclusive, fíjense que es todo un, este, una incertidumbre terrible, inclusive ya van el jueves pasado, que fue asueto, y este jueves, que también es aunque nosotros demos clase, es una situación este, diferente, no es normal, entonces las fechas, bueno, se tuvieron que modificar. Yo sé de que a lo mejor a algunos les puede haber traído inconvenientes. Yo, cualquier cosa se comunican conmigo y nos organizamos. No que es el parcial, las evaluaciones nunca las hemos estado tomando ni antes ni inmediatamente después, sino que se toman luego en la próxima instancia de recuperatorios, pero hacerlo en la instancia de recuperatorios para el que no pueda porque tiene un viaje, porque tiene el turno de la facultad, el turno de la fábrica justo por culpa que se cambió, no pueden modificar lo que esto que lo otro. Bueno, nosotros se lo vamos a volver a tomar y no significa que si se lo tomamos en horario de recuperatorio, ustedes pierdan la opción de ese recuperatorio. Ahí sí puede estar la posibilidad de tener en ese mismo día o posterior, a lo mejor eh, la instancia si han salido mal en alguno necesitan un recuperatorio. Eso despreocúpense. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Acá está. Bueno, me dicen si ven ya la presentación, si la ven Sí, se ve. bien. Perfecto. Bueno, nosotros la semana pasada, bueno, em, miércoles no tuvimos Día del Trabajador y el jueves fue la cuestión del asueto, ¿sí? Nosotros definimos la clase anterior, lo que era el límite doble, ¿sí? El límite de campos escalares. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de esa definición y que ustedes esta definición ya la tienen la manejan, ¿sí? Nosotros ahora yo agregué acá una cuestión de la interpretación geométrica con un video que es de Hernán, para ver qué significa encontrar el límite doble o el límite de un campo escalar que va de R2 en R. Entonces, para estudiarse una definición, siempre les digo que ustedes no se estudien todo ese recuadro de memoria, sino que por cada renglón que forma parte de este recuadro, ustedes comprendan qué se está diciendo y cuestión de que si nosotros se lo preguntamos por ejemplo, cuáles serían los elementos que tengo que tener como para poder definir un límite. Y bueno, para poder definir un límite yo tengo que tener lo que está en el primer renglón. Un campo escalar que va de R2 en R y un punto de acumulación del conjunto dominio de ese campo escalar. Y saber la definición de punto de acumulación,
ese punto de acumulación no necesariamente es un punto del dominio, ¿sí? Pero sí es punto de acumulación. Y se acuerdan que para hacer un punto de acumulación yo me paraba con un entorno reducido sobre él y tenía que, para hacer de acumulación tenía que existir intersección. O sea que si yo tengo un punto que está justo sobre el contorno del dominio o sobre una recta que no pertenece al dominio, pero que es frontera de ese dominio, una recta o una curva, pero es frontera de ese dominio, eh, aunque ese punto R sub 0 esté sobre esa recta o curva, ese es punto de acumulación, porque si yo me paro con un entorno reducido, encuentro por más mínimo que sea el diámetro de ese entorno, existe intersección. Esa es la primera cuestión fundamental de esta definición. Y después está el tercer renglón. El tercer renglón, para que se cumpla que el límite de ese campo escalar cuando xy tiende a x sub 0, y sub 0 sea L, se tiene que cumplir, bueno, y está toda la cuestión. ¿Qué significa todo esto? Que para toda medida, todo radio que yo tomo positivo y encuentro un entorno de ese valor L, ¿sí? Yo voy a poder, en función de ese radio epsilon, voy a poder encontrar un delta que va a generar un cierto entorno del punto R sub 0, ¿sí? Un entorno de R sub 0, y entonces esta definición dice que para todo punto que encuentre en ese entorno reducido, todo punto, la distancia que ese punto tiene que estar siempre a una distancia, por eso dice acá x menos x cuadrado, x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, mayor que 0 y menor que delta al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la distancia de cualquier punto R a ese centro R sub 0 tiene que ser menor, ¿sí? Que delta, menor que delta y mayor que 0, porque el entorno es reducido, ¿sí? Entonces, como la distancia es una raíz cuadrada, esa raíz cuadrada se pasa para el otro lado, para el otro miembro de la desigualdad, y por eso queda el delta al cuadrado. Entonces me está diciendo que para todo epsilon que yo encuentre positivo, o que yo considere, para todo epsilon que considere, voy a poder encontrar un delta de manera tal que si tomo cualquier punto del dominio, de manera tal que la distancia desde ese punto a R sub 0 sea menor que delta, menor que delta y mayor que 0, entonces se va a cumplir que la imagen de ese punto R que yo tenía, ¿sí? El F de ese R va a estar incluido dentro del entorno que tenía centro L y radio epsilon. O que la distancia entre el F de R y y el L sea menor que epsilon. Son formas diferentes de decir lo mismo que está en forma simbólica acá. Es muy importante que ustedes con sus palabras puedan explicar esta fórmula. Bueno, acá hay un video, este es el video que yo les decía, que yo quiero ver si tengo que, creo que acá, esperen que yo voy a ver si puedo hacer, vamos a hacerlo correr al video, pero no sé si lo van a escuchar. Nuevo confort concentrado con 10 veces más ¿Escucharon el video? perfume. Ponele más perfume a tu ropa. Ponele más perfume a tu vida. ¿Ven el Sí, video? sí. Me hice un tatuaje que se convirtió Sí, en sí, se ese. escucha. Cuando lo vi. Ah, se ve y se cuando lo escucha vi, perfecto. Hola, mi nombre Bueno, es Sí, Hernán. Lucía, sí.
Perfecto, perdón porque creí que el Zoom me obligaba, antes de compartir, me obligaba a que pusiera el audio. Bueno, fíjense que a partir yo ya seleccioné de este video, más o menos en el minuto 10, Hernán empieza acá. Igual a L. Veamos entonces ahora cómo interpretamos geométricamente el límite doble, y lo que voy a hacer acá es copiar la definición que a mi criterio es la definición más difícil de análisis matemático o de cálculo, pero bueno, espero que en la siguiente animación nosotros podamos entender bien qué significa toda esta lluvia de símbolos que tenemos, como dijimos, en esta definición, que es, para mi criterio, la más complicada. Fíjense, Veamos. esperen que voy a parar. Tenemos Bueno. la gráfica de... En esta definición, fíjense que toda esa parte que yo decía de la distancia están expresadas de diferente manera. Por eso es necesario que ustedes entiendan la notación, que hay veces que se pueden escribir, en este caso, toda la parte esa del punto R, que yo les estaba diciendo que tenía que estar a una distancia menor que delta y mayor que cero, es lo mismo, y que tenía que pertenecer al dominio. Entonces, es lo mismo que acá decir que el XY pertenezca a la intersección entre A y el entorno reducido de centro R sub 0 y radio delta. Entonces, el FDR va a pertenecer, que es lo que les mencioné, va a pertenecer al entorno de centro L y radio epsilon, ¿sí? Es otra forma de decir exactamente lo mismo, pero con otra forma de notación. del campo escalar, que como habíamos dicho era una superficie. Vamos a marcar en el plano XY el punto X sub 0 y sub 0, que es el punto al cual me voy a acercar. Y a continuación vamos a marcar el valor sobre el eje Z, el cual yo supongo que es el límite L. Ahora lo vamos a indicar, ahí tenemos ese valor L. Si es cierto que el límite de este campo escalar cuando xy se acerca a x sub 0 y sub 0 vale L, entonces para cualquier epsilon que yo considere, por ejemplo el que estoy indicando en la figura, va a suceder lo siguiente. Al armar un entorno vertical sobre el eje Z alrededor de ese valor L, y vamos a hacer el siguiente trabajo a continuación. A partir del límite superior L más epsilon, vamos a estirar dos líneas que sean paralelas a los ejes X e Y hasta alcanzar la superficie. Y ahora vamos a marcar la curva que resulta ser la intersección entre el plano paralelo al plano XY que contiene esas dos líneas y la superficie es esa curva que estamos mostrando. Voy a hacer lo mismo ahora desde L menos epsilon. Vamos a tirar dos líneas que resulten paralelas a los ejes coordenados hasta llegar a la superficie. Una vez que hacemos eso, vamos a buscar la curva que está sobre la superficie y sobre ese plano paralelo al plano XY. Esto va a determinar una franja sobre la superficie, que es la que estamos indicando a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una proyección sobre el plano XY de esa franja y vamos a tratar de buscar un punto que esté a la menor distancia posible del punto X sub 0 y sub 0 en esa franja. Y es este que estamos marcando. Ese punto va a determinar un radio delta, que va a ser la distancia del punto al punto X sub 0 y sub 0, que nos va a permitir armar un entorno, pero ahora sobre el plano XY. Ese entorno es de centro X sub 0 y sub 0 y de radio delta y además es reducido. La cuestión es que si es cierto que L es el límite, cuando tome un punto que esté en el dominio de la función y en ese entorno, a ese punto lo voy a llamar XY,
y es el que marqué, cuando busquemos su imagen f de xy, la imagen tiene que caer en el entorno vertical como estamos mostrando. Y eso se tiene que cumplir para cualquier xy que yo considere. Ahora, esto tiene que cumplirse para cualquier epsilon mayor que 0, inclusive si lo hiciera lo más pequeño que pudiera o lo pequeño que yo quisiera. Como por ejemplo ahí lo estamos achicando. Por supuesto que si hacemos ahora la proyección sobre el plano XY, ese disco que tenía en el plano XY no me sirve más y entonces tengo que buscar un nuevo punto para determinar un nuevo radio delta. Es ese que está ahí. Porque epsilon, Obviamente, el delta si achiqué depende el del En epsilon. este caso también se tiene que achicar el radio del entorno que está sobre el plano XY. Y por supuesto, el XY que tenía ya no me va a servir más porque no lo tengo sobre ese disco y en el dominio de la función. Así que lo voy a cambiar y vamos a tomar otro. Acá entonces estamos tomando otro punto XY que esté en el disco y en la superficie. Ahí lo tenemos marcado. Vamos a calcular su imagen. Y a pesar de que he achicado el entorno vertical, porque achiqué el epsilon, fíjense igual que va a pasar que la imagen va a seguir cayendo en ese entorno. Esto siempre se va a verificar y por lo tanto queda probado que el límite cuando xy tiende a x sub 0 y sub 0 de f de xy vale efectivamente ese valor L que habíamos supuesto al principio. Esta es la interpretación geométrica que tiene que ver, por supuesto, con cuestiones de distancias. Una distancia habla de distancia en el plano y por eso tenemos que hablar de un disco, y otra de distancias en un eje y por eso hablamos de un intervalo. Bueno, esperen que acá vuelvo a la... Vamos a hablar ahora de una forma práctica. Después lo siguen viendo a ese video, está todo completo ahí en ese link. Cuando yo les pase, ¿sí? Esta presentación, ese video habla todo, hay ejemplos y hay desarrollo de teoría. Bueno, empezamos a trabajar. Quiero que agarren lápiz, papel. Vamos a empezar a hacer varios ejercicios. Quiero que ustedes saben que para el cálculo analítico de los límites dobles, nosotros cuando estábamos con funciones escalares, yo sabía para que acercarme al punto x sub 0 lo podía hacer en una sola dirección, desde la dirección, desde la derecha o desde la izquierda, pero siempre estaba sobre la dirección del eje de las X. En cambio, cuando estoy con un campo escalar mínimamente que vaya de R2 en R, a R2, el punto R sub 0 que pertenece a R2, para acercarme a ese punto que está en el plano, yo voy a tener infinitas direcciones para ir acercándome a ese punto, ¿sí? Y ustedes saben que por el teorema de unicidad del límite, si yo quiero encontrar el límite de una función, ya sea un campo, de una función escalar, un campo escalar o lo que sea, siempre el valor tiene que ser único, no puede darme distintos valores por el teorema de unicidad. Entonces, vamos a ir viendo distintos criterios como para irlos calculando. Tenemos para acercarnos a ese punto R sub 0, nosotros lo podemos hacer si lo queremos, no lo podemos ver directamente, ¿me entienden? Porque no se puede analizar qué es lo que va a ocurrir en todas las trayectorias. Podemos aplicar la definición de límite, esa que recién tuvimos, pero es muy engorroso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica alguno. Primero que todo, por simple reemplazo, y después tratar de utilizar algún método simple de resolución, ya sea
por un caso factoreo, ya sea aplicando un límite de importante, como el límite cuando la x tiende a 0 de seno de x sobre x que vale 1, o el teorema del emparedado o el de las funciones acotadas, también llamado, ¿sí? Cuando por dos trayectorias, dice, si en cambio encontramos que al menos por dos trayectorias diferentes los límites existen, pero son diferentes, ya descartamos la existencia de ese límite doble por la cuestión de ese teorema de unicidad. Y para poderlo calcularlo, ustedes saben que siempre le hemos dicho de que tenemos que empezar desde siempre por simple reemplazo e ir creciendo en preguntarme cómo poderlo calcular ese límite y ya cuando agoto las primeras posibilidades de obtener en forma directa el valor del límite doble, y cuando obtengo una indeterminación que no me deja con esas cuestiones inmediatas, no lo puedo solucionar, tengo que recurrir a límites iterados, radiales o límites por curva. Anoche un alumno me preguntaba si hay algún atajo en todo esto. No, atajo no hay. No es que uno los quiera hacer trabajar más y le dice que siempre hay que empezar por simple reemplazo, después preguntar esto, preguntar aquello, para ir descartando formas de resolverlo. Y por última instancia, a lo mejor caer en los límites iterados radiales si es necesario o por curva. No hay un atajo, no es que yo me dice, y no se puede empezar directamente por lo iterado. Ustedes saben que muchas veces caemos en la complicación que a lo mejor algún iterado, algún radial no existe, pero eso no se asegura nada que no exista el límite doble. ¿Está? Me van interrumpiendo si tienen alguna pregunta. Acá esto es el resumen de lo que tienen que tener bien claro, que es lo que yo les decía recién. El punto 1, 2 y 3 son todas las estrategias primeras iniciales que tengo que preguntarle al ejercicio y tratar de hacerlo. Y de esa manera voy a poder obtener el valor exacto del límite doble. Si ya con esas tres no obtengo el valor exacto, lo que voy a obtener a continuación es un valor probable, ¿sí? Un valor probable, salvo que lo haga por la definición. Pero si no, todos los demás son valores probables, ¿sí? Entonces, una vez que agotamos esas primeras tres instancias, pasamos a los iterados, radiales, etcétera, etcétera. Nosotros por definición no lo vamos a hacer. En el método, el criterio gráfico lo explicamos porque ustedes no necesariamente, yo siempre digo que ustedes necesitan saber lo que Análisis 2 le enseña como herramienta, o sea, que ustedes pueden ayudarse con un criterio gráfico, una corroboración gráfica, pueden interpretar a lo mejor un límite en donde aparentemente no pueden hacer ningún cálculo o les aparece que que no existe en alguna dirección, entonces por el gráfico puede interpretarlo de mejor manera. Bueno, ¿se acuerdan de los límites iterados? No. Los límites iterados es calcular el límite de ese campo escalar desagregando las variables y calculando, dejando una constante, por eso son iterados, dejando una constante mientras hago variar la otra. Geométricamente, eso es matemáticamente, analíticamente. Ven que acá lo desdoblé al límite, ¿sí? A ver, si ustedes tienen un límite cuando la R tiende a un punto R sub 0,
de una f de xy, ¿sí? Entonces, esa r tendiendo al r sub 0, tanto la x va a tender a x sub 0 y la y tiende a y sub 0. Entonces se desagrega y se trabaja iteradamente. Primero uno con respecto a una variable, el cálculo es el límite con respecto a una variable dejando constante la otra. Y luego, por último, geométricamente, ¿qué significa? Por ejemplo, en este primer caso, cuando yo tengo... esperen que cierre esto porque no me deja seguir con la presentación. Cuando yo tengo, en el caso de... Acá tengo. En este, cuando tengo el límite, cuando la y tiende a y sub 0 de el límite de cuando x tiende a x sub 0, lo que tengo en el corchete es lo primero que voy a calcular. ¿Qué me están diciendo? Que ahí solamente voy a considerar la variación de la x, dejando a la y como constante. Geométricamente eso es acercarme al punto R sub 0 por una recta y sub 0, haciendo variar los valores de la x. Todos los puntos que están sobre esa recta y sub 0, varía la x acercándose al valor x sub 0, ya sea de un lado o del otro. Ese es uno de los iterados, que son trabajar, ahí los llaman límites unidireccionales, ¿sí? Porque son en direcciones paralelas a los ejes coordenados y son es una dirección, es como si estuviéramos anulando una de las variables y trabajando en una sola dirección. Pero nosotros no podemos hacer esa nada más, tenemos que hacer la otra, o sea, trabajar en la otra dirección, trabajar sobre una recta x sub 0, variando la y. Entonces yo me voy a acercar, voy a calcular el límite de ese campo escalar, haciendo variar la y, acercándose al y sub 0, y dejando constante la x. ¿Está? Geométricamente es eso, analíticamente me tienen que dar los mismos resultados si yo quiero encontrar una posibilidad como para poder decir un determinado valor que toma el límite de ese campo escalar. Ahora, sí, van a ver que no es definitivo el resultado. Sería definitivo el resultado si los límites, esos dos que yo obtengo, me dan distintos. Pero si me dan iguales, no puedo decir absolutamente nada. Veamos un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo ahí ese ejemplo, el límite de R cuando R tiende al 0, de x sobre x más y, si yo calculo los límites iterados, fíjense, desdoblo, y lo primero que hago es calcular lo que me queda entre corchete. Si yo calculo ese límite con la x tendiendo a 0, acá me va a quedar 0 sobre y. 0 sobre y me da 0. Recién ahí, cuando yo ya obtuve un resultado del corchete, ahí recién está actuando la otra variable que había dejado constante. Entonces recién ahí voy a hacer el límite cuando la y tiende a 0 de 0, que me da 0. En el otro caso hago exactamente igual. Invierto la variación de las x e y. Entonces voy a calcular el límite de este corchete. Cuando la y tiende a 0, acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x arriba y abajo x, que es lo que está entre corchete acá. Antes de seguir, yo no puedo calcular este límite cuando la x tiende a 0 de x sobre x. Primero voy a seguir resolviendo el corchete lo más posible y ese corchete me va a dar 1. Y recién ahí digo, bueno,
ahí esperen que voy a borrar eso que quedó muy sobre, ahí está. Y recién ahí voy a calcular, una vez que simplifiqué la x con la x me queda 1, ahí recién voy a calcular el límite cuando la x tiende a 0 de 1, que me da 1. Entonces acá estamos en lo que les decía hoy de la cuestión del teorema de unicidad del límite, que para que exista o pueda decir algo del límite doble, tengo que arrancar que los literados sean iguales, ¿sí? Acá ya arranqué de que son distintos y ahí sí puedo asegurar que no va a existir, al ser diferentes los iterados, no va a existir el límite doble. Déjenme que voy a borrar todo esto antes de pasar a otra hoja. Bien. Vamos a ponernos a hacer este ejercicio. A ver, hagan la carpeta. Yo les doy unos minutos nada más y los vamos a ir, a ver, me van a ir diciendo que les dio, algunos, uno o dos lo vamos a ir haciendo en el pizarrón, pero quiero que se tomen su tiempo para, acá dice, la consigna dice calcular los límites iterados, pero ustedes comiencen desde el principio analizando. Seguramente nosotros los que hemos separado es porque por simple reemplazo, porque todo, pero todo ejercicio que ustedes se encuentren, se tienen que preguntar desde la primera posibilidad para hacerlo, ¿sí? Les doy unos minutos mientras yo lo copio a estos dos ejercicios en el pizarrón y ya vemos de hacer alguno. Bueno, tengo, tengo tanto el dolor de cabeza que tengo que hasta la vista la tengo media como nublada. Me dicen si ven bien el pizarrón, porque no veo absolutamente nada yo. La luz esa medio como molesta acá. Alcanzan a ver, lo voy a empezar a hacer acá abajo el ejercicio, pero acá tengo escrito el enunciado. ¿Lo ven? Está bien así. Bien, bárbaro. Bueno, fíjense, en este ejercicio, si yo quiero analizarlo, esto me queda un 0 sobre 0, si lo quiero hacer por simple reemplazo. No puedo hacer ningún caso factoreo, no puedo hacer un límite importante, seno de x sobre x, no puedo hacer el teorema del emparedado porque no tengo ninguna función acotada. Entonces, tengo que recurrir a los iterados. Si calculo los iterados, puedo hacerlo en el orden que yo quiera, primero uno, después otro, llamarlo como yo quiera, ¿me entienden? No necesariamente.
Yo lo que ayer noté que di clase en todo, en 2 cursos, tienen muchos errores algebraicos, ¿me entienden? Errores algebraicos, entonces eh, eso es lo que les ocasiona a lo mejor que se equivoquen en esto que son con mucho cálculo. Entonces, fíjense acá, yo primero que todo lo que voy a hacer es resolver el corchete nada más. La única que está variando es la i tendiendo a 0. ¿Está? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, si la i tiende a 0, se me van a ir estos dos términos de acá y me va a quedar el 2x sobre 5x, ¿sí? Se simplifican las x, me va a quedar 2 quintos. Entonces me queda el límite cuando la x tiende a 0 de 2 quintos, que es igual a 2 quintos. ¿Me entendieron lo que hice? Sí, sí. Después, en este otro, también, yo voy a empezar por el corchete. Acá la x es la que tiende a 0. Entonces se me van a ir el término 2x y el término 5x. Y me va a quedar 3i sobre menos 3i. No existe entonces. No, 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 espérate. Fíjate. Pero dame uno. ¿O Dame no? los... Ah, ya creí que esto me estabas diciendo. Claro. Esto me va a quedar 3i sobre menos 3i, me va a quedar menos 1. Entonces me queda el límite cuando la i tiende a 0 de menos 1, que esto es menos 1. Esto es lo que me decía, como L1 Claro, claro, que no es coinciden. quinto de L2, 1, eso nos va a implicar que no va a existir L. ¿Está? Ahora vamos a trabajar muchos planteos que son muy interesantes en la cuestión de cómo irlo definiendo, porque parecen simples algunos de todos estos ejercicios, algunas resoluciones, pero siempre eh, trae a lo mejor algún problemita. Vamos al otro. Yo ahora le saco fotos y lo agrego en la presentación, ¿sí? En una diapositiva lo agrego, le voy a sacar foto. Entonces, vamos a este otro. También, ¿qué pasa? Nos queda 0 sobre 0. ¿Se puede hacer, tengo alguna función acotada para poderlo hacer por el teorema del emparedado? No. No, 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 no. Muy bien, Diego. Entonces, voy a escribir, voy a calcular mis límites iterados. Ahí está. Empiezo por esto. Si reemplazo la i por 0, me va a quedar 0 arriba y debajo x cuadrado. 0 sobre un número me queda... ¿Qué me queda? 0. 0. Entonces este resultado da 0. Porque acá me quedó 0 arriba y acá esto se me hace 0 y me queda x cuadrado. 0 sobre x cuadrado me queda 0. El límite de 0 es 0. Este también. Empezamos por este. Y me queda, cuando la x tiende a 0, me queda, el numerador me va a dar 0. Esto se me hace 0 y esto me queda, y cuadrado me queda. Entonces 0 sobre i cuadrado
también me va a dar 0. Como L1 L1,2 es igual a L2,1, tengo que seguir el ejercicio. ¿Está? Que en este momento están puestos acá en el apunte, en el cuadernillo, está como para decir, bueno, calculé los dos límites iterados y me dieron los dos ceros. ¿Puedo asegurar que va a existir el límite doble? Pregunto a la clase. No, ¿Por qué? Hola, Genaro, no te había visto. ¿Por ¿qué qué tal? no? No lo podemos asegurar. ¿Por qué no lo podemos Porque asegurar? hay unas direcciones. Porque Por son solo... ejemplo, claro, o sea, yo solamente lo evalué en dos direcciones, pero tengo que ver qué Exacto, pasa con el esa es resto. la palabra justa, porque solamente lo evalué en dos direcciones, en las dos direcciones que son paralelas a los ejes coordenados. Entonces no puedo asegurar nada. Esto continuará, ¿está? Después hay algunos que son medios parecidos que están puestos en la cartilla como para hacer. Tendríamos que seguir nosotros haciendo el límite iterado, ¿está? Esperen que voy a buscar el celular, así le saco foto a esto, así después lo agrego. Que no sé dónde dejé el celular. Acá. Ahí le saco foto y seguimos. Salga bien. Total, yo después la arreglo un poquito. Esta es una parte. Bien. Y este es el otro. Bien. Vamos a seguir. A ver. Entonces, nosotros habíamos visto, hicimos esos dos ejercicios. En el A habíamos encontrado que los dos límites iterados eran distintos, entonces, chau, ahí sí podía asegurar que no iba a existir el límite doble, ¿tá? Terminaba el ejercicio. En cambio, en el B, calculamos los dos límites iterados y llegamos a que eran iguales. Bueno, entonces, eso no nos alcanza para decir nada, por eso tenemos que seguir aplicando, bueno, estas son las respuestas. Los límites radiales tenemos que seguir. ¿Qué significa calcular un límite radial? Significa, nosotros los iterados eran el cálculo de en esas direcciones, que eran direcciones paralelas a los ejes coordenados. Calcular los límites radiales es calcularlos sobre las rectas que el haz de recta que se acercan al punto R sub 0 que no son rectas paralelas a los ejes, ¿sí? Todas las demás rectas que pasan por ese punto R sub 0. Que la ecuación de la recta, nosotros como siempre tomamos el punto R sub 0 al 0, 0, algún ejercicio, uno u otro tomamos con otro punto, pero siempre recuerden la fórmula de un haz de recta, que es este que está acá, genérico, m por x menos x sub 0 más y sub 0. Entonces, calcular un límite radial es calcular el límite cuando x tiende a x sub 0. Esa es una de las variables. Se separa ¿por qué se separa la x? X tiende a x sub 0, porque la y es la que yo me voy a reemplazar porque es la ecuación de las rectas que sobre la cual voy. Entonces, hago el campo escalar en X y en la ecuación de la recta. Esa es la fórmula analítica de cómo esta parte va a ir cambiando de acuerdo, esta segunda parte va a ir cambiando de acuerdo a qué haz de recta yo me voy a acercar. Por ejemplo, acá estamos, este es un ejemplo ahora todo resuelto. Tenemos ese límite, ¿sí? Me pide ahí calcular los límites radiales. Si yo quisiera calcular, ¿me calculan los límites iterados? Por simple reemplazo no se puede hacer. Calcúlenme los límites iterados. ¿Qué darían los límites iterados de ese?
Tengo necesidad de pasar al radial. ¿Cuánto darían los límites iterados? ¿Dan distintos? Y si diera distinto ya terminaría el ejercicio, no tengo por qué calcular el límite iterado. Lo radial, ¿me entendés lo que te digo? Acá está el ejercicio, ¿está? Si yo por simple reemplazo llego al 0/0, no puedo hacer nada de todas las otras cuestiones que... bueno, entonces, ¿yo qué hago? Calculo, lo primero que no puedo pasar, que vuelvo a repetir, el atajo. No puedo hacer el atajo e ir directamente a los radiales. Tengo que calcular todos. Entonces, si yo calculo, no porque quiera calcular todo, sino tengo que seguir en un orden. No es que voy a calcular todo, sino voy a calcular hasta las que sea necesario. Entonces acá voy a hacer el límite cuando la x tiende a 0, del límite cuando la y tiende a 1, de x sobre y menos 1. ¿Esto qué me daría? Si reemplazo acá la y tendiendo a 1, ¿sí? Acá, ¿qué pasa con esto? La X está actuando como una, ¿cómo se llama? Como una constante en este caso. Yo no puedo poner que me queda x/0. ¿Qué me daría esto si yo lo analizara como una función escalar? Supongamos que hubiese sido de análisis 1 el límite cuando la x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1. ¿Una asíntota puede ser, profe? No, nada que ver. Claro, claro, Ah, ahí no hay que sea una asíntota eso es el límite de una, tiende a infinito, digamos. claro, una función, no sé si tiende a infinito, ahora vamos a ver, es el límite de una función que voy a tener una asíntota justo para el x igual a 1, es una de hiperbólica, que la gráfica para el 1 va a ser esto, y la gráfica me va a dar esto y esto. Entonces, cuando la x se acerca al 1, por derecha, tiende a más infinito. Cuando la x se acerca al 1, por izquierda, tiende a menos infinito. Quiere decir que este límite no existe. Por lo tanto, este límite no existe. ¿Está? Porque esto no ¿Está existe. mal, profe, decir que tiende a infinito? ¿Eh? Directamente, ¿estaría mal si, por ejemplo, pongo tiende a infinito, tengo que poner que no Sí. existe? No, porque son dos cosas distintas. Tiende a infinito sería si vos de ambos lados, esta rama también hubiese estado acá. Entonces tiende a más infinito. Claro, claro, claro. Uno es más infinito y otro es menos infinito. No es, una cosa es tener más infinito y otra cosa es tener es menos infinito. ¿Está? Acá, esto lo tienen que haber visto en análisis 1, estos límites laterales de estas funciones. No existe el límite. Muy distinto se hubiese sido si acá estas dos ramas hubiesen estado para acá, que sería cuando vos tenés 1 sobre x al cuadrado, que son las hipérbolas equiláteras, que son las dos paralelas simétricas al eje de las y. Entonces, este límite, como esto pasa esto, no existe. El otro, acá es uno,
Voy a calcular primero esto. Acá me va a dar 0 sobre un número, porque esto va a ser un número, una constante. 0 sobre un número vimos que era 0, quiere decir que me va a quedar el límite cuando la i tiende a 1 de 0, ¿vale? 0. Acá, en este ejercicio, que nos haya dado uno que no existe y otro que nos dio 0, no significa no significa que dan distintos. Acá significa que el límite no existe en esa dirección. No voy a poder calcular en una de las direcciones, no va a existir el valor del límite, pero en otra dirección sí. Y puede ser que en todas las demás siempre exista, entonces se va a suponer que ese es el valor del límite, ¿está? Entonces, en este caso, en que no puedo determinar nada, ahí es cuando yo tengo que recurrir a pasar al radial. Entonces, yo voy a pasar al radial y voy a hacerlo como el punto tiende al 0,1, el haz de recta, la ecuación del haz de recta que pasa por el punto 0,1 es m por x más 1. Entonces, calculo ese límite radial reemplazando la i por m por x más 1. Calculo, hago gráfica, algebraicamente todo lo que pueda, me va a quedar acá x arriba y m por x, y se me simplifican las x y me queda 1 sobre m. Y entonces ahí llego a un resultado, a que el límite radial vale 1 sobre m. Va a existir el límite radial, pero ¿qué va a pasar con ese límite radial? Va a depender de quién. A ver, ¿de qué? Valores de M. De m, va a depender de la pendiente de la recta. O sea que si la recta tiene pendiente 2, el límite radial va a existir y me va a dar un medio. Si la recta por la que pasa por el punto tiene pendiente 5, el límite radial va a valer un quinto. Entonces van a ir dando valores. Fíjense que uno de los iterados me dio 0 y los otros radiales me van a ir dando distintos por el teorema de unicidad del límite. Ahí sí voy a poder concluir que no existe el límite doble. ¿Está? Recién ahí puedo terminar este ejercicio. ¿Está? Bueno, vamos les doy unos minutos mientras yo saco foto, empiecen a pensar estos que están acá. Comiencen por el cálculo de los iterados, ¿sí? Comiencen por el cálculo de los iterados, traten de hacer los 3, ¿sí? Acá pide solamente los radiales, pero traten de hacer los 3 porque ustedes en la evaluación no van a solamente, no se les va a pedir calcular el límite radial de esto, se va a hacer calcular el límite. Entonces, eh, tienen que saber definir la respuesta, como esto que me preguntaba recién Fausto. ¿Está bien si pongo tiende a infinito? No, no, porque no tiende a infinito. Estoy interpretando mal la cuestión de cómo la función se acerca, por un lado, por derecha a más infinito, por izquierda a menos infinito. Eso no significa que tiende a infinito, no, significa que no existe. Entonces, pónganse a hacerlo a eso mientras, yo saco foto de esto y copio esos dos ejercicios en el pizarro. Vamos a ir haciéndolos de a uno, voy a copiándolo así. Eh, Voy a borrar y voy a copiar.
uno de los ejercicios. Bueno, acá tenemos este ejercicio. También, si reemplazo me da 0 sobre 0. Empezamos a calcular el primer iterado. Vayan haciéndolo junto conmigo en la carpeta. Así van pensando cada paso. Acá, si resuelvo la i tendiendo a 0, también nos queda parecido al que habíamos encontrado hoy. ¿Se acuerdan? Que era, me da 0 el denominador, el numerador me da 0, y acá me queda sobre x cubo. 0 sobre x cubo nada más, que eso me va a dar el límite cuando la x tiende a 0 de 0 y me va a dar 0. El otro límite también. Si hago 0, la x acá me queda 0 el numerador, 0 este término y me queda más y cubo. 0 sobre y cubo me queda 0. Entonces me queda 0. Me dieron iguales, por lo tanto, es lo que pasaba hoy en el ejercicio que dejé colgado. ¿Se acuerdan que en el anterior quedaban los dos iguales y lo dije, continuará, como los dos límites, tengo que seguir con los radial. Para calcular el radial, como el punto R sub 0 es el 0, 0, la recta va a ser m por x, ¿sí? Directamente, porque reemplazo, ustedes tienen que la fórmula genérica de un haz de rectas que pasan por un punto es esta. Si esto vale 0, esto vale 0, directamente y me queda igual m por x. Entonces, la fórmula del límite radial es el límite cuando la x tiende a 0, ¿de quién? De f de x m por x. Entonces voy a... x es esto. X, en vez de y voy a poner m de x al cuadrado sobre x cubo más mx al cubo. ¿Qué me va a quedar acá? Voy a trabajar algebraicamente. No puedo reemplazar ya, calcular ese límite. Tengo que trabajarlo algebraicamente. Acá me va a quedar una x cubo por m cuadrado. Acá debajo voy a poder sacar factor común x cubo.
Se me simplifica esta x cubo con este x cubo. Y me queda el resultado, el límite cuando la x tiende a 0. Y ya se me eliminaron todas las indeterminaciones. Quiere decir que el límite radial existe y vale esto. Pero ¿qué pasa? Para distintos valores de m, se obtienen distintos valores del límite radial. Por lo tanto, no existe el límite doble. ¿Lo entendieron? Sí, sí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Ahí se ve mejor, sí. Empiecen a hacer el otro, el B, mientras yo saco foto, borro el pizarrón, copio el ejercicio. ¿Puedo borrarlo, chicos? O borrar esta primera parte nada más. Mientras copio el otro, el B. ¿Alguien me lo dicta? A ver si comparto pantalla de nuevo, así lo veo porque no lo tengo acá el cuadernillo. Acá está. Cuando R tiende a 0, de x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. Total, si no lo habían llegado a copiar, yo lo voy a después, ya saco foto y lo agrego en el PowerPoint. Bueno, empezamos. Esto me queda también 0 sobre 0. Empiezo por los iterados. El límite, cuando la x tiende a 0, repito, vayan haciéndolo conmigo. Ahí está. Si la y vale 0, la y tiende a 0, acá me va a quedar, atiendan acá, fíjense lo que queda, Si la y tiende a 0, esto me queda x arriba y abajo me queda x cuadrado. Esto se va con uno de esto y me queda el límite cuando la x tiende a 0 de 1 sobre x. ¿Esto cuánto vale? Ahí sí, Indeterminación. Indeterminación. No existe. Indeterminación No existe. es un 0 sobre 0. Que es muy distinto a que diga que me da infinito o que no existe. Son tres cosas distintas en matemática. Eso es lo que quiero que logren comprender, porque no es todo meter, no es todo. Una indeterminación es un 0 sobre 0, por ejemplo.
un 1 sobre 0. Eso es una indeterminación. Una de las 7, creo que son 7, nunca me las acuerdo de memoria para podérselas decir, pero son como unas 7 indeterminaciones que existen. Bueno, la que nosotros usamos y encontramos siempre es la de 0 sobre 0. Bueno, no es una indeterminación. Porque estoy calculando un límite. No estoy haciendo 1 sobre 0, estoy calculando el límite, que es otra cosa. No es el valor de la función en el punto. Estoy indicando a qué tiende la función cuando me acerco a ese punto. Otra cosa que me dé más infinito, otra cosa que me dé menos infinito, otra cosa que no exista. Este es el ejemplo que hicimos hace un ratito, parecido, pero es el de la función. Esta es la función igual f de x, o igual 1 sobre x. ¿Tá? Que me da esas dos asíntotas, esas dos hipérbolas, digo. Ay, la cabeza hoy. 1 sobre x. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando me acerco al 0 por derecha, tiende a más infinito. Cuando me acerco al 0 por izquierda, tiende a menos infinito. Por lo tanto, este límite no existe. ¿Está? L21. Límite cuando la y tiende a 0. Del límite cuando la x tiende a 0. De x más y, x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué me queda? Si la x tiende a 0, acá me va a quedar y sobre y cuadrado. Estamos en la misma de hoy. Me va a quedar el límite cuando la y tiende a 0 de 1 sobre y. Que esto va a pasar lo mismo que esto. Este límite no existe. Que no existan los dos iterados no significa que no existe el límite doble. Por lo tanto, tengo que seguir a calcular límite radial. ¿Sí? El límite radial en este caso va a ser el límite cuando la x tiende a 0 de la recta va a ser m por x porque es el 0, 0, es x más m por x sobre x cuadrado más m por x al cuadrado. ¿Me siguieron? Sí, sí. Entonces acá arriba, yo tengo que seguir, tengo que hacer desaparecer la indeterminación, porque todavía me queda, fíjense lo que yo le estoy diciendo, tengo que hacer desaparecer la indeterminación, tengo que hacer desaparecer el 0 sobre 0. Eso es una indeterminación. Esto no es una indeterminación, es un no existe. Indeterminación es cuando no se puede definir qué resultado da. ¿Sí? Es algo indeterminado. El que no existe, no, por más que le busque la vuelta, no lo voy a poder encontrar. Entonces, acá yo tengo que sacarle esa indeterminación. Entonces, voy a sacar factor común x arriba. Acá debajo voy a sacar factor común x cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el límite cuando la x tiende a 0. Esta x se me va con esta x de acá. Y miren lo que voy a hacer. Todo lo que es constante lo voy a poner juntito, adelante de todo. ¿Y qué es lo que me quedó como donde está la variable? La x abajo, 1 sobre x. A ver, de acuerdo a todo lo que hemos estado diciendo, esto es un número por 1 sobre x. ¿Cuánto vale este límite? No existe. No existe, bien, Fausto, ya desde que arrancamos hasta ahora, ya.
Has comprendido la cuestión, no existe. ¿Por qué? Porque acá es como si yo tuviera 4 sobre X, 5 sobre X, 2 sobre X, de acuerdo a este número, por esto me queda un número sobre X. ¿Qué viene a ser esta? Que lo único que va a cambiar o se van a subir más rápido o más, más despacio estas curvas, pero sigue siendo asintótica en el cero. Entonces, cuando tengo que calcular el límite, por derecha va a tender a más infinito, por izquierda va a tender a menos infinito, por lo tanto, el límite, entonces, no puedo, ¿cómo? No existen L1, 2, L2, 1, L radiales, aún no puedo definir el valor. Primero, si existe. Definir si existe el límite doble. Lo más probable es que no exista. ¿Por qué? Porque cuando ya hay tantas direcciones en las que no da, ¿me entienden? Lo más probable es que, bueno, esperen que saque foto. A ver si me salió bien porque el celular sí. Bien. ¿Cómo vamos? Asustados. Bueno, entonces, cuando ocurre Bien, profe, que... bien. ¿Eh? Bien, bien, bien. Bueno, fíjense que en todos los ejercicios que hemos estado haciendo, tanto del 10 como del 11, elegí 2 ejercicios de manera tal de dar pie a continuar. Por ejemplo, cuando hicimos los del 10, en el 10A, los 2 iterados me dieron distintos, bueno, entonces ahí corté. Ya está, no existe el límite doble. Pero el 10B daban iguales, entonces eso me implicaba a definir límite radial. Bien, perfecto. Ahora en estos otros 2, ¿qué pasó? En el 11A, ¿sí? Los 2 límites, ya ni me acuerdo, ¿cómo daban los 2 límites en el 11A? Iterado. Los dos daban 0. No, No existe. uno no existía, el otro daba 0, me parece. Y quedaba el radial quedaba en función de la M. Los dos daban 0 y el radial no existía porque daba distintos valores para distintos valores de m. Bueno, Me parece, si no me bueno, equivoco. espérate. Ahí no es que no existía el límite radial. El límite radial quedaba en función de la M. El límite radial existe. Lo que pasa que para cada valor de la M toma un valor distinto. Entonces, para una recta va a existir su límite. Para otra recta va a existir otro límite radial. El límite doble obliga a que todos los límites tomen el mismo valor. Por lo tanto, como todos los límites en todas las trayectorias no dan lo mismo, el límite doble es el que no existe, no el radial. En el 11A habíamos visto, si mal no recuerdo, es que uno de los iterados no existía, el otro daba 0 y después creo que daba en función de las pendientes, la recta, el límite radial. Por lo tanto, como quedaba en función de las pendientes de la recta y me iban a dar todo directamente, yo ya descartaba que no iba a existir el límite doble. Pero en este otro, en el 11B, pasa
que los tres límites, los dos iterados y el radial, me dan que no existe. Eso significa que yo no sé si puedo afirmar que el límite doble no existe. Yo debería seguir analizándolo, trabajándolo sobre curvas. Entonces, bueno, esto es acá las respuestas que están en el, en el cuadernillo. Acá pedía calcular el límite radial y hay un límite radial. El límite radial existe, daba esto. Lo que no existe no es el límite radial, sino el límite doble. Ojo que estas son preguntas teóricas. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Porque no me quedó bien claro. Nosotros, cuando arrancamos a calcular el límite doble, si dan distinto, ahí automáticamente cortamos el ejercicio, ¿verdad? sí, sí. ¿Y ¿Se por dan qué, por distinto ejemplo, qué los cosa? límites, ¿Los eh, iterados? claro, los iterados? Sí. ¿Y por qué, en caso de que sigamos con los radiales, que también son direcciones, si nos dan distintos, no puedo afirmar que no exista? Si en definitiva también son direcciones. Si No dan sé si me distintos, explico. no, no. Si dan distintos los resultados, significa que no va a existir el límite doble, ¿sí? Los radiales en cada dirección van a existir. Los radiales en cada dirección van a existir. Vos cuando los iterados te daban distintos, por ejemplo, un iterado te da 0, ese iterado existe. Existe, no es que no exista, existe, vale 0. Si el otro iterado te dio -1, ese otro iterado existe, vale -1. Significa que cuando me acerco en esa dirección al punto, va a tender ese valor. Cada uno de los iterados existe. Lo que no existe es el límite doble, porque para que exista el límite doble, es aquel límite que para cualquier dirección siempre se tiende al mismo resultado. Y en este caso, como los iterados dieron distinto, el límite doble no existe. ¿Me entendés? Acá Ah, gracias. los radiales, cada uno existe. En esta dirección existe y da un valor. En esta otra dirección existe y da otro valor. O sea, los límites radiales por separado, cada uno existe. Pero como para definir que el límite de ese campo escalar en toda dirección y sentido toma el valor L, todos esos resultados de todos los iterados, de todos los radiales, de todos los límites, tiene que dar el mismo resultado. Como dan distintos, por la dirección en donde yo me acerco, puedo concluir que el límite, el que no existe es el límite doble, no los radiales. ¿Está? Sí, sí, gracias. Tenía un Vuelvan a error de escuchar, concepto. vuelvan a escuchar este video porque está bueno que me pregunten y vuelvo a repetir, parece pavo el tema, calcular un límite, parece sumamente pavo, pero en la cuestión de, como ahora los exámenes son teórico-prácticos, ¿sí? En las preguntas de teoría, en las preguntas de analizar, las preguntas, supongamos que si un campo escalar tiene como límite LR a m cuadrado sobre 1 más m cubo, supongamos, esa expresión que tengo ahí. Si un campo escalar tiene un límite radial igual a ¿eso implica que no existen los límites radiales? Esa puede ser una pregunta teórica. ¿Cómo la responderían? ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? Bien, sí. Fue demasiado así rápida que la saqué, aunque tengo la cabeza llena de gripe, por ahí sale alguna neurona a flote. Escúcheme, supongamos que en el parcial, en la evaluación, puede haber una pregunta que dice, supongamos que los límites radiales de un campo escalar valen LR igual a m cuadrado sobre 1 más m cubo. La expresión esa que está ahí arriba. Eh, eh, mm,
Eso implica, esa expresión, eso implica que existe el límite doble, o eso implica que no existe el límite doble, alguna de esas preguntas. O implica que los límites radiales no existen. Así hice recién la pregunta. Vuelvo otra vez a hacerla porque como me surgió, si un campo escalar, si un campo escalar tiene como límite radial a esa expresión, ¿sí? Eso significa que no existen los límites radiales de ese campo escalar. Y es lo mismo que me dijiste recién, profe. No, no significa que no existan. A ver, sigamos. Por- Porque yo me voy acercando por distintas direcciones y voy a obtener, en este caso, un valor finito, ¿puede ser? Sí, yo voy a obtener valores de los límites radiales. Los límites radiales todos se van a poder calcular, todos. Lo único que no me van a dar todos iguales. Existen, pero no me van a dar todos iguales. Pero Eso varían porque están en función de la pendiente. quedan en función de la pendiente. Eso hace que el que no va a existir va a ser el doble, el broche, el que los agrupe a todos, el que los englobe a todos. ¿Está? Ese es el que no va a existir. Y en este ejercicio último que hicimos recién, que los tres límites daban que no existían, los tres límites daban que no existían, yo hice la gráfica del campo escalar para pensar un poquitito más, a ver si podría pensar que tuviera la posibilidad de que en algunas direcciones me dé un valor finito, y por lo que da la gráfica con dos picos, uno para arriba y otro para abajo, es que la gráfica, ven, es lo que yo les decía hoy, que ¿por qué cuando da un pico para arriba y un pico para abajo, significa que por un lado va a tender a más infinito, por el otro va a tender a menos infinito? Cuando me acerco al 0, 0, entonces eso significa que no va a existir el límite, porque no va a tender todo el campo o todo a más infinito, o todo a menos infinito, o todo un número. Además, nosotros, los límites de campo escalares es un número finito, ¿sí? El concepto de límite de campo escalar, el resultado L es un número finito. Nosotros no tenemos resultados que nos den infinito, ¿sí? Eso es una cosa, una cuestión importante. Bueno, sigamos. Y bueno, y por último, esto son simplemente como para que tengan en cuenta cómo se podría seguir trabajando. No significa que se lo vamos a pedir, sí se lo podemos pedir como para que, si ustedes se les dice calcular el límite del siguiente campo escalar. Van a calcularlo desde el primer paso. Si tienen que recurrir a los iterados, recurren. Si tienen que recurrir a los radiales, recurren. Pero les vamos a dar alguna cuestión de pregunta como para que ustedes formulen ya con esos resultados una respuesta. No que tengan que seguir buscando curvas, pero no significa que no podamos darle alguna pregunta o alguna cuestión en donde le preguntemos, supongamos que se quiere calcular el límite de este campo escalar cuando acercándome por la curva tanto. ¿Es correcto que ese límite no existe? Entonces, ahí tendrían que calcularlo. ¿Y cómo se hace? Se hace exactamente igual como si fuera un límite radial. Se reemplaza la i por la ecuación de la curva. Estas que están en verde serían las trayectorias de las curvas acercándome. Fíjense que se siguen sumando trayectorias al
al punto de R sub 0, que pasan por R sub 0. Y bueno, como último ejercicio de hoy, vamos a hacer este, que es el de 3x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Si yo hago por simple reemplazo, me queda una indeterminación, un 0 sobre 0. Entonces, voy a pasar a los iterados. Calculo los iterados, los dos me dan ceros. Como me dan iguales, no puedo asegurar nada. Tengo que seguir trabajando. Voy a calcular los radiales. Como pasa por el 0, 0, la recta de las de recta, la ecuación de las de recta es y igual m por x. Reemplazo la y por m por x. Hago los cálculos algebraicos y me da 0. Ahí me dieron los tres resultados 0. Yo no puedo asegurar nada, ni que el límite doble exista, ni que no exista. No puedo asegurar nada. Si ustedes tuvieran que hacer un ejercicio y nosotros le decimos hasta acá, ¿sí? Dar una respuesta, ustedes tendrían que responder. Nos dieron los tres iguales, ¿sí? O no son solamente tres, porque el límite radial acá son de todas las infinitas rectas que pasan, ¿sí? No son solamente tres. Son todos los radiales y los dos iterados. Nos dan 0. Esta es la respuesta. No se puede asegurar que el límite existe o no existe. Había que seguirlo calculando. ¿Cómo sería seguirlo calculando? Por ejemplo, una recta que pasa por el 0, 0 es igual a x cuadrado. Entonces hago como un límite radial, pero un límite sobre la curva igual a x cuadrado. Reemplazo la y por eso. Hago los cálculos algebraicos y me da 0. Tomo otra recta, otra parábola que pasa por el 0, 0. Hago los cálculos, reemplazando la x por y cuadrado, y me queda 0. Entonces yo podría estar, si yo digo, puedo estar en forma indefinida todas las rectas, entonces no se puede seguir, ¿me entienden? Entonces lo correcto sería hacerlo por definición. Como por definición no los hacemos porque son muy difíciles, una de las herramientas que ustedes pueden tomar para poder a futuro, cuando necesiten este tema, es recurrir al criterio gráfico. Criterio gráfico es ver la gráfica, si yo veo la gráfica de ese campo escalar, si se fijan, cualquiera sea la dirección en que yo me acerque, yo acá no tengo la posibilidad, no lo tengo para moverlo, tendría que haberlo puesto dinámico a eso. No sé si se puede poner dinámico si yo no tengo un... No, no se debe poder poner dinámico solamente una superficie sin que ponga un deslizador para darle animación. Sí. Una pregunta que se me hizo ahora con GeoGebra, porque ustedes pueden dibujarlo a este campo escalar, esta superficie del campo escalar y moverlo y van a ver que ahí, acá sí, no es como el de hoy, que cuando me acercaba al 0 tenía un tubito para arriba que tendía más infinito y otro que tendía menos infinito. Acá directamente todo fluye al tomar el valor 0. Entonces se podría decir desde el criterio gráfico, con el dibujo, con el gráfico al lado, decir que ese límite doble es igual a 0. Pero en este caso, porque he seguido todo este proceso. ¿Está? Bueno. Listo. A ver, alguien, este debe ser Lucio que me saluda. Vieron, Lucio. Él es el que me saluda siempre, siempre, siempre por el chat. Hola, Lucio. Perdóname que recién lo veo la cuestión del chat. Bueno, ¿alguna pregunta? No. No, no, para nada, Lucía. No lo sé. No, Bueno. no, por ahora no. Ahora entonces voy a preparar bien este PowerPoint con las imágenes que saqué de los ejercicios
y ya lo comparto en el grupo. Y el video lo subo a YouTube, ¿está? Y lo subo al aula. ¿Está? Nos vemos la semana que viene, chicos. Buenísimo, nos vemos. Chao, Lucía. Nos vemos, Chao, gracias. Lucía. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.